Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita a Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 21º episodio de Semillas vamos a hablar de los centros de internamiento de extranjeros y el sufrimiento de las personas internas silenciado en la sociedad. ¡Arrancamos! SJM ha publicado su informe anual CIE 2023, que supone la 14ª entrega de esta colección. Presentado en un acto en el Congreso el pasado 10 de junio, su título, Internamiento muteado, hace referencia al silenciamiento en la sociedad del sufrimiento de las personas internas en estos centros. Derechos vulnerados, ambiente y trato hostil, deficiencias en servicios e instalaciones, salud mental agravada. El nuevo informe sigue hablando de una vieja realidad que por desgracia sigue muteada para la opinión pública. Los CIE son una herramienta clave en las políticas de gestión migratoria, tanto a nivel español como europeo, en un clima creciente de endurecimiento de medidas. Son su cara más represiva, más opaca, espacios donde el Estado de Derecho se tambalea, auténticos espacios de excepción. Aunque en España las cifras de personas internadas y repatriadas de manera forzosa se ha ido reduciendo en los últimos años, se recurre a la figura del internamiento tan lesiva y tan hostil, de forma desproporcionada y además muy poco eficaz. Josep Boades es el autor de este informe, Internamiento muteado. Le escuchamos. Y este año hemos puesto como título Internamiento muteado, porque el internamiento está ahí. Los CIE están a la vista, aunque más bien descentrados en las afueras de las ciudades. Pero nos da la impresión de que se pone como silencio sobre una realidad que es cada vez más incómoda en el planteamiento político o en la gestión administrativa, porque las cifras de personas internadas son, digamos, significativamente bajas. 2.085 personas en 2023. A ver, en 2009 había más de 17.000 personas internadas en CIE en España. En 2011, pues eran algo más de 13.000. Entre 2014 y 2019, la cifra se mantenía en torno a los 7.000. Llegó la pandemia en 2020 y la cifra ya bajó a ese entorno de los 2.000. Claro, nos preguntamos por qué esas cifras bajas y por qué no simplemente prescindir del internamiento o por qué no mantenerlo como una institución residual. Efectivamente, si la razón de ser de los CIE es el control previo a la repatriación forzosa, de nuevo en 2023 no cumplen esta función. Solo un 30% de las expulsiones y devoluciones ejecutadas por España fueron previo internamiento en CIE. De hecho, el 40% de las 2.085 personas internadas el pasado año fueron finalmente puestas en libertad. Estos datos revelan el sufrimiento innecesario que se genera a las personas que pasan por estos centros. En 2023 fueron internadas 64 mujeres, una de ellas víctima de trata. 2 menores de edad fueron identificados como tal y 877 personas solicitaron asilo. Llama la atención las 77 personas comunitarias ingresadas también. La duración media del internamiento, si aislamos los datos del CIE de Madrid, que apenas estuvo activo unas semanas, fue de casi 32 días. Y la inversión de dinero público en estos centros superó los 12,5 millones de euros en 2023. Es importante recalcar que el 71% de las personas internadas lo fueron por procedimientos de expulsión. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de personas con una larga trayectoria en España, con cierto arraigo, muchas de ellas con familia, con vínculos comunitarios, con un proyecto de vida truncado por los CIE. Pero nos encontramos con una institución aflictiva, pero
una aflicción muchas veces innecesaria y costosa para el dinero de los contribuyentes. No se trata solamente de una cuestión de eficacia, de necesidad. El internamiento se demuestra muchas veces simplemente injusto. ¿Por qué? En esos casos de devolución hay un pequeño botón de muestra de las personas que han entrado irregularmente en España que es enviada a CIE, un pequeño botón de muestra. El único criterio pragmático que hemos podido discernir, personas que tenían consigo el pasaporte y que por tanto eran a priori más fáciles de identificar para luego negociar con las autoridades del país su devolución. Pero un pequeño botón de muestra, por más que tengan el pasaporte, significa una opción azarosa. Y cuando la ley se impone y una ley restrictiva, privativa de derechos, se impone azarosamente, es injusta. Es injusta. Una preocupación que tenemos, y cada vez mayor, año tras año, los jueces de instrucción o las jueces de instrucción que autorizan el internamiento muchas veces no tienen el suficiente discernimiento. A través de las visitas que realizan los equipos de la red SJM en Algeciras, Barcelona, Madrid y Valencia, se acompañan a las personas internas en una intervención social en la que se recogen testimonios para que a través de la labor jurídica posterior se pongan en conocimiento de las autoridades competentes estas posibles vulneraciones de derechos. En algunos centros se ponen trabas a las visitas de capellanes, de organizaciones sociales e incluso a la propia orientación jurídica de extranjería. Existen situaciones difíciles en las que se aprecia un trato hostil y degradante por parte de funcionarios de policía hacia personas internas. Pero en especial es cuestionable la atención médico-sanitaria en CIE. María Morel es la abogada en SJM Valencia, coordinadora del equipo de visitas en CIE. Un año más y, entre otras cosas, nos preocupa especialmente la insuficiente y negligente gestión del servicio médico-sanitario, sobre todo en cuanto a la que salud mental se refiere. Ya en los informes relativos a 2021 y 2022 reivindicábamos la necesidad de un planteamiento político de mínimos ante unos servicios médicos sanitarios que no eran capaces de hacer frente a los retos que se planteaban en los CIES. El informe destacó problemas como la falta de coordinación interadministrativa cuando la persona venía derivada de otra institución pública, como las atenciones sin asistencia de un traductor o intérprete o las atenciones con la presencia de los funcionarios de la Policía Nacional, el régimen de aislamiento en casos de COVID y la nula atención a los problemas relacionados con la salud mental. A lo largo de 2023 se mantiene este foco. ¿Por qué? Porque nos siguen preocupando los casos para los que no procedería la medida del internamiento, precisamente porque son personas que sufren problemas graves de salud mental a los que, como decíamos, el servicio médico sanitario no puede hacer frente. Sobre todo si tenemos en cuenta que estos espacios se consideran espacios particularmente de riesgo para el desarrollo o exacerbación de problemas de salud mental. Los CIE son una herramienta nuclear en la gestión migratoria en un contexto europeo donde la detención se revela como una figura cada vez, por desgracia, más relevante. El déficit de instalaciones y servicios, las vulneraciones de derechos, la violencia generada y un largo etcétera de situaciones nos habla de un modelo fracasado, sobre el que cuestionamos su legitimidad, idoneidad, proporcionalidad y eficacia. Desde SJM reiteramos nuestra voluntad de seguir acompañando a las personas privadas de libertad y despojadas de sus derechos y apostamos por la supresión definitiva de todos los CIE. Además del informe anual CIE, el pasado mes de enero se publicó un trabajo realizado de forma conjunta entre SJM, liderado por la Asociación Claver, y el CESPID, el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, sobre el impacto que tienen los CIE en la salud mental de las personas internadas. Las conclusiones son demoledoras y muy alarmantes. Nos las cuenta la coordinadora de la publicación e investigadora en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, Virginia Paloma. El primero de ellos era acercarnos a cómo era su estado real de salud mental en términos de sintomatología ansiosa y depresiva. Ahí el dato principal es que 7 de cada 10 personas internas pasan el punto de corte que establecemos como una situación ya de gravedad, ¿no? Donde ya requiere un estudio más profundo para seguramente ofrecer algún tipo de tratamiento, ¿no? Digamos, nos está poniendo en alarma.
que un 70% de las personas pues cumplan o superen ese umbral nos parece un dato muy inquietante, junto con el hecho de que un 20% de las personas internas nos expresaban que habían intentado autolesionarse estando dentro de los centros. La sensación de inquietud, de nerviosismo, de atrapamiento eran las más habituales entre quienes manifestaban estos síntomas de ansiedad y depresión. El estudio además también examina cómo se percibe la calidad de vida en los centros, desde cuestiones físicas hasta aquellas que tienen que ver más con el bienestar, siendo la atención jurídica la peor valorada de todas y concluyendo que la calidad de vida empeora conforme pasan los días en el internamiento. En ese sentido, pues creemos que con este tipo de datos se refuerza la idea de que los CIE son contextos de riesgo para una pobre salud mental y para, mucho más allá, para las prácticas autolesivas, ¿no? Esto es algo que también se han encontrado en otros países como Australia, Inglaterra, Canadá, donde este tipo de prácticas y centros pues también están a la orden del día. Y eso nos lleva a que consideramos, como decía también Armando, y así lo hemos demandado y solicitado, que dentro de la atención sanitaria que se ofrece dentro de los CIE debe de haber un servicio de atención, de acompañamiento psicológico, aunque a mí siempre me gusta decir que no de cualquier forma, ¿no? El estudio además demanda la necesidad de promover determinantes sociales de salud mental, desde un enfoque de derechos humanos, determinantes que influyen negativamente cuando no existen, como es el caso del estatus legal, de las condiciones laborales, del acceso a servicios básicos. Virginia Paloma nos enumera las principales recomendaciones también que incluye este informe. También nos parece interesante trabajar con los profesionales de los CIE. Hemos visto la importancia que tiene esa relación en la salud mental de los internos y consideramos que el bienestar de los policías junto con el bienestar de los internos es algo que se retroalimenta mutuamente, ¿no? Necesitamos también cuidar a esos profesionales. Realmente es un trabajo emocionalmente demandante, ¿no? Y donde también se ponen a prueba pues, muchas situaciones, ¿no? Donde no son fáciles para nadie. No hay una formación específica para ello, ¿no? Entonces también, pues bueno, acompañarles, que también se sientan arropados y no tachados de los malos de la película, sino también, oye, parte de un sistema que tenemos que humanizar a todos los niveles, ¿no? Mejorar la atención jurídica, aumentar las actividades de ocio social, actividad física, como decíamos, y esa minimización en la medida de lo posible de los tiempos de internamiento, puesto que hemos visto que conforme aumenta, pues se va empeorando todo. En definitiva, uno de los objetivos principales que persigue SJM en su labor en los CIE es la de visibilizar esta realidad y poder sacarla del mute social en el que se encuentra. Incluir este asunto en el debate político y público es fundamental para combatir el desinterés y la tendencia de medidas legislativas cada vez más restrictivas y deshumanizadoras. Entre todos y todas podemos denunciar la realidad de las personas internas en el CIE y eliminar el silenciamiento al que queda reducido en la sociedad. Hasta aquí este capítulo 21 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita Migrantes, en el que hemos hablado sobre el internamiento muteado en CIE y el deterioro de la salud mental de las personas internas. Recuerda que puedes escucharnos en tu plataforma de audio favorita y seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales o visitar nuestra web sjme.org. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!